Truco de magia del presidente del gobierno Pedro Sánchez, que envuelto en el escándalo del presunto depredador íntimo de Moncloa, de la casa donde vive el presidente, hay al menos dos denuncias que sepamos de mujeres que han sufrido esa palabra que no puedo pronunciar en YouTube, sobre todo en las fases iniciales de un vídeo. Tú sabrás muy bien a lo que me refiero, pero fracasa ese truco de magia, un truco de magia que se ha diseñado de manera artificial, haciendo palanca en un mecanismo psicológico, el sesgo de sustitución, que no deja de ser un mecanismo psicológico derivado, una derivada, podríamos llamarla así, de los principios de manipulación y propaganda nazi de Joseph Goebbels. Sí, una vez más, el gobierno de Pedro Sánchez recurriendo a armas de propaganda y manipulación de origen psicopático propias de los perversos narcisistas y de psicópatas como precisamente lo era Joseph Goebbels, quien diseñó, quien estructuró, teorizó precisamente todas esas estrategias. Acompáñame en este vídeo porque te voy a hablar de qué es lo que ha hecho, básicamente despedir a otra persona. Mañana se hará ejecutivo el despido de otra persona dentro del gabinete de Moncloa como para hacer creer, como truco de ilusionismo, que él ha tomado medidas con el fin de hacer palanca precisamente en eso, en un sesgo, un error de pensamiento y poder manipular. Ese es el sesgo de sustitución, pero cuidado, porque hay más noticias al respecto, con respecto al caso Salazar, y es que la PSOE ha decidido prostituir a las víctimas. Sí, las víctimas de Salazar o presuntas víctimas de Salazar posiblemente serán convertidas en prostitutas por parte de aquel partido que quiere luchar contra la prostitución, cuando sin embargo es el que más explota y hasta incentiva la creación de ese negocio, con medidas como la que podemos intuir hayan tomado con esas denunciantes, porque aquí debemos preguntarnos, todos hablan de la fiscalía, ¿por qué no interviene la fiscalía? ¿Por qué no interviene la fiscalía? Y yo te pregunto, ¿por qué esas mujeres no lo han denunciado a la fiscalía? ¿Qué está ocurriendo ahí? Lo vamos a analizar en este vídeo. Venga. Así es, publicaba Pilar Los Santos de OK Diario a la mente brillante de Moncloa, a la que se le haya ocurrido que cesar a un subordinado de Paco Salazar iba a servir como cortafuegos para P. Sánchez, que le cesen también. Como si el que está debajo del guarro tuviera responsabilidad en el que el yerno del proséneta le nombrara. Vamos, justicia poética la de Pilar Los Santos, pero es cierto, tenemos aquí, de hecho, del Independiente, el gobierno trata de atajar el escándalo del caso Salazar con el cese del número 2 de Moncloa. Es decir, que Pedro Sánchez realiza aquí un truco de magia y es hacer creer a los españoles que ha tomado medida despidiendo no a Paco Salazar, sino al subordinado de Paco Salazar, como si tuviera responsabilidad. Porque lo que quiere dar a ver Pedro Sánchez es que ha tomado medida a los incautos, a los tontos, a los idiotas, ¿no? Está haciendo un truco de ilusionista, ¿no? Haciendo palanca en un mecanismo de pensamiento, un error de pensamiento que se llama sesgo de sustitución. Ahora te hablaré de en qué consiste el sesgo de sustitución para que sepas reconocerlo, sobre todo cuando lo usan para manipularte, como es en este caso. Los perversos narcisistas, los psicópatas, los manipuladores, los maquiavélicos lo utilizan a menudo. Se ha visto, por ejemplo, la serie House of Cards, el protagonista utiliza en más de una ocasión este sesgo. Y ahora veremos de qué se trata. Pero es realmente interesante esto que está ocurriendo. Es decir, Pedro Sánchez decide despedir a otra persona en lugar de Paco Salazar. ¿Y por qué no despide a Paco Salazar? Será, esto ya lo comenté en otro vídeo, que Paco Salazar tenga información importante de Pedro Sánchez y que eventualmente perjudicado podría convertirse en un enemigo de Pedro Sánchez y tomar represalias si ve que Pedro Sánchez no le ha protegido hasta el final. ¿O será que Pedro Sánchez, o será que Salazar es una pieza importantísima de la cloaca de Pedro Sánchez que le hace determinado trabajo sucio? Podría ser el stamper de Frank Underwood en juego no, está diciendo Juego de Trono, no, en House of Cards, ¿no? La serie House of Cards, Frank Underwood, protagonizado por Kevin Spacey, tiene a un segundo que le hace todo el trabajo sucio, que comete los delitos que él no puede cometer y él lo encubre, ¿no? Bueno, será este hombre Salazar
el que hace trabajo sucio en muchas ocasiones a Pedro Sánchez y por eso Pedro Sánchez no puede deshacerse de él. No lo sé, pero vamos a leer, de hecho, lo que dice el artículo del Independiente. Podría haber sacado el artículo de OK Diario, también ha hablado de ello el mismo The Objective, pero el artículo quizá más completo, el que me da más detalles, es del El Independiente. El gobierno trata de atajar el escándalo del caso Salazar con el cese del número 2 en la Moncloa. El Consejo de Ministros aprueba el martes la salida de Antonio Hernández Espinal como director de coordinación política del gabinete del presidente. Primera consecuencia del caso Salazar, primer cese, el de uno de los principales colaboradores del ex dirigente sevillano en la Moncloa. Su número 2, Antonio Hernández Espinal. Hasta ahora, director del Departamento de Coordinación Política del gabinete de la presidencia del gobierno. Fulminado. El cese de Hernández Espinal se formalizará el próximo martes 9, mañana, en la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, según adelantó el diario.es. Y confirmaron fuentes de Moncloa a El Independiente, a él le ha señalado por su posible papel protector de su amigo jefe Paco Salazar. Es decir, despide al que, no que al que ha cometido los delitos, sino al que lo ha protegido. Denunciado por presunto, no puedo decir la palabra, íntimo, por dos mujeres a través violinización íntima, podríamos decir, del caso interno a la PSOE. Desde la Moncloa señalan que es un cese acordado y compartido. Entendió que no era sostenible y desde aquí, al conocer los hechos, se actúa con contundencia, como siempre. Sí, pero no se actúa contra el perpetrador de la violinización, ¿no? Él niega los hechos y se aparta para no perjudicar al gobierno, señalan fuentes del Ejecutivo, dando a entender, por tanto, que Hernández Espinal tratará de encubrir a su superior. Es un cese acordado y compartido. Él, desde que tuvo conocimiento, entendió que no era sostenible, obviamente, desde la Moncloa. Al conocer los hechos, se actúa con contundencia, como siempre. La misma fuente de la Moncloa, las mismas fuentes de la Moncloa explicaron a este diario, al Independiente, que no se prevén más ceses, es decir, que Salazar va a pasar de rositas. Otra de las personas de mayor confianza de Salazar en el gabinete del presidente era Mónica Belinchón, pero ella fue fichada hace poco más de un año por Salvador Illa como directora general de estrategia electoral, análisis y perspectiva. El presidente de la Generalitat es a su vez uno de los dirigentes más próximos a Salazar. Este, de hecho, fue uno de los estrategas de su exitosa campaña de las autonómicas catalanas de febrero de 2021 junto a Iván Redondo, en aquel momento director de gabinete de Pedro Sánchez. Hernández también es apartado de la ejecutiva de Montero en la PSOE andaluza, donde ocupaba el cargo de secretario de Datos, Análisis y Prospectiva. Es decir, ha sido automáticamente cancelado de la PSOE, como para hacer creer que él es el culpable de todo y que con esto se zanja el tema y que muerto el puerro se acabó la rabia, básicamente. Sigo leyendo. Hernández Espinal recibe un doble castigo, porque quien también ha decidido apartarlo de la ejecutiva de la PSOE de Andalucía es su secretaria general, María Jesús Montero, también vicepresidenta primera del gobierno. El dirigente ocupaba desde el Congreso Regional del pasado febrero el cargo de secretario de Datos, Análisis y Prospectiva. Ahora deja esa cartera. Fuentes de la Moncloa señalaron también que no saldrán de la dirección andaluza más cargo próximo a Salazar, como el secretario de Organización de la Federación y, por tanto, número 3 de Montero, Paco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas en Sevilla. Ojo, Dos Hermanas, donde salió la gira del presidente del gobierno para retomar el control del partido, ¿verdad? Este aseguró en julio, después de que se conocieran las primeras acusaciones de comportamiento machista de Salazar, que provocaron la caída inmediata, que ponía la mano en el fuego por quien era su amigo. Hay todo un organigrama y dice, ha sido la camarilla sevillana una de las que más ha aventado la tesis de la vendetta. Es decir, que habían sido los enemigos internos de Salazar los que habían vendido a los medios unas acusaciones falsas, una teoría sin apoyatura, ¿qué término? Apoyatura, sin apoyos, ¿no? Y que se vino abajo esta semana cuando el diario.es publicó los escritos de las denuncias de dos trabajadoras de la Moncloa que estaban a las órdenes de Salazar, al que acusaban de esa cosa fea íntima y de abuso de poder, violinización íntima. En el Ejecutivo no prevén más ceses ni tampoco más salidas de la dirección de la PSOE, Andalucía. Dice, dos relatos terribles que han espantado a un partido cada día más inquieto y que exige decisiones ya. Por la propia reputación de las siglas socialistas muy erosionadas tras los audios vomitivos del exministro José Luis Ábalos a su asesor Koldo García sobre mujeres prostituidas y los fallos de la pulsera antimaltrato, pero también porque el voto femenino es capital para cimentar las victorias socialistas. Las mujeres fueron determinantes
para que Sánchez retuviera la Moncloa en las generales del 23 de julio de 2023. Por tanto, Pedro Sánchez no se puede permitir errores con mujeres porque son las principales votantes, ¿no? La destitución de Hernández Espinal como director del Departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, número 2 de Salazar, en la Moncloa, llega un día después de que el jefe del Ejecutivo asumiera personalmente el error en confiar en Salazar, pero no se deshace de Salazar. La posición de Hernández Espinal era insostenible porque las víctimas le apuntaban como cómplice encubridor de quien era su jefe y amigo. Así que la decisión estaba clara. El proceso de salida fue coordinado, pero indicaba el diario.es por el director del gabinete del presidente Diego Rubio y la propia vicepresidenta primera María Jesús Montero, que ese sábado mostraba en la misma recepción del Congreso una enorme indignación por el caso, por el daño a las mujeres y al partido. A Montero le ha señalado internamente por haber defendido a Salazar. Para ella, pero ella lo negaba este sábado y advertía que no iba a cargar con ese mochuelo y por eso han despedido al otro. Cuando además era la primera en reconocer que Ferraz no había sido diligente, ya que las denuncias de las dos trabajadoras de la Moncloa fueron registradas en julio y durmieron durante meses en un cajón hasta que el pasado martes el diario.es publicó sus desgarradores testimonios. Conductas misóginas y humillantes, protagonizada por Salazar y presuntamente encubierta por quien era su mano derecha en el complejo presidencial, Hernández Espinal. Parte de la carrera política de Hernández Espinal, de hecho, ha corrido en paralelo a la de su antiguo jefe. Tras unos años de política andaluza como asesor en el Ayuntamiento de Sevilla, director de comunicación del consistorio y asesor de la Consejería de Cultura de la Junta, saltó al Ejecutivo Central de la mano de Salazar. Bueno, tenemos más cosas. En esta legislatura siguió como hombre de confianza de Salazar, como director general de Planificación Política y como director del Departamento de Coordinación Política, el cargo que comenzó a desempeñar en septiembre de 2024 y de que será descabalgado este próximo martes. El currículum vitae del dirigente es bastante pobre si se atiende a su ficha en la Moncloa. Es técnico, especialista en publicidad, punto. No se consigna más formación académica, ¿no? Bueno, hay más cosas, no voy a leerlo todo este artículo, pero claro, aquí debemos hacernos una idea acerca de lo que ha conseguido, lo que está tratando de conseguir Pedro Sánchez con esta maniobra. Es una maniobra de manipulación, de propaganda, basada en lo que en psicología se llama el sesgo de sustitución. ¿En qué consiste el sesgo de sustitución? Cuando una persona debe tomar una decisión difícil, costosa, incómoda, que le puede perjudicar, su mente inconscientemente la sustituye por otra decisión más fácil, más conveniente o menos dolorosa, pero que mantiene la apariencia de haber abordado el problema real. Esto Pedro Sánchez está tratando de proyectarlo en la mente de las bases de la PSOE. Es decir, hacerle creer que está tomando esa decisión difícil cuando, sin embargo, se está protegiendo de ella y tomando otra más cómoda para hacer creer que, sin embargo, esa decisión se ha tomado. Está sustituyendo una decisión por otra como truco de magia para hacer creer a la gente que, sin embargo, está actuando de manera ejemplar. Aplicado a este caso, el mecanismo es el siguiente. El jefe debería despedir al amigo, cómplice, o al amigo, a su amigo, a Salazar. Es decir, Pedro Sánchez debería despedir a su amigo o persona de confianza o fontanero Salazar. Pero esa decisión es difícil porque podría convertir a Salazar en un enemigo o porque Salazar hace determinado trabajo sucio que no podría hacer otra persona y no puede prescindir de ella. Entonces, ¿qué hace Pedro Sánchez? En su lugar despide a otra persona, tomando una decisión más fácil. Parece así que ha actuado. Así tranquiliza a quien espera esa decisión y evita la incomodidad o el coste real de la acción concreta. Este básicamente es el sesgo de sustitución que está tratando de inducir Pedro Sánchez como técnica de manipulación masiva en la base del PSOE. Porque encaja exactamente con todo lo que estamos viendo. Se toma alguna decisión para dar una imagen de acción. La decisión se aplica a otro aspecto o a otra persona, dando la sensación, pero que se actuó. Además, esa decisión es una decisión ejemplar, por tanto, transmite ejemplaridad. El sujeto que observa cree que se resolvió el problema, porque el gesto simbólico se parece al gesto real. Es un sesgo inducido porque quien manipula elige deliberadamente cuál es la decisión sustituta para calmar las expectativas. ¿Entendido? Y esto te lo justificarán durante los próximos días con frases, con retóricas, con tipos lingüísticos
estereotipados como ya hemos tomado medida al respecto, se ha actuado de forma ejemplar, ya corregimos la situación, hemos actuado con firmeza, siempre que sucede determinada cosa tomamos carta en el asunto, hemos aplicado las sanciones. Esas son las frases que te pronunciará para hacerte creer que el tema está zanjado, está resuelto y que el presidente tomó la decisión adecuada. Todas estas frases tipificadas ocultan que se actuó sobre un objetivo distinto, aprovechando que la mente del oyente hace la sustitución de manera automática. Así como funciona. Se realiza una acción simbólica que sustituye a la acción que se tendría que haber tomado para resolver el problema. Y sobre todo se transmite una sensación, una percepción adecuada a la expectativa que se espera el público que está observando aquello que está ocurriendo. Este es el sesgo de sustitución que está aplicando el sanchismo en este caso. Pero ojo, mientras tanto encubre varias cosas. La primera de todas, el sueldo de Salazar. Remuneración bruta mensual de 6.724 euros, la de este hombre. Conócenos. Ejecutiva, Francisco Salazar Rodríguez, secretario ejecutivo de Acción Electoral de la PSOE. Nació en Montellano, en Sevilla, 1968, todo su currículum. Bueno, la PSOE borra el sueldo de Salazar de su web. Cobró 6.724 euros al mes hasta conocerse la denuncia de violinización. La PSOE, esto también es de OK Diario, la PSOE borra el sueldo de Salazar en su web, es otra vez, ¿no? Sánchez destituye de forma fulminante al número 2 de Salazar en Moncloa. Pero ante todo esto yo me tengo que preguntar una cosa que tiene que ver con esto que publica la Gaceta. Sánchez rechaza que el PSOE denuncia a Salazar en la Fiscalía y dice que no sabía nada de sus comportamientos. Es decir, ojo con este titular. El de la Gaceta, vale, puede ser inducido, pero tal como te lo quiere mostrar la Gaceta, es que no se puede denunciar a Salazar a la Fiscalía porque el líder supremo no sabía nada. Y como el líder supremo no sabía nada, no puede autorizar esto. Lo que puede autorizar es el despido de un segundo, pero, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué esas mujeres que hicieron esa denuncia interna de la PSOE no se han ido a la Fiscalía a denunciarlo? ¿Qué está ocurriendo en la PSOE para que esas mujeres no denuncien, esas víctimas no denuncien a Paco Salazar? Y solo puedo obtener o producirme yo mismo una respuesta. Y es que posiblemente a esas mujeres se les ha prometido algo. Se les ha prometido algo a cambio. ¿Y cómo se llama una mujer que se presta a determinadas prácticas íntimas a cambio de beneficios materiales? Una promoción, un dinero. Lo que está haciendo la PSOE es convertir las víctimas de una violinización en prostitutas, en mujeres que se venden a cambio de dinero, obtienen un beneficio económico, un beneficio incluso social, no sabemos si es dinero, si un ascenso, lo que sea. Habría que saber quiénes fueron esas personas y cuál va a ser su futuro a partir de ahí. A lo mejor van a ser ascendidas a jefas de la UCO o les van a dar, no sé, una cabeza de lista en alguna elección próxima o le van a dar un cargo en Adif, como las amigas de Ábalos. Qué curioso que el partido que quiere luchar contra la prostitución sea el que precisamente induce la prostitución con el fin de ocultar, sin embargo, un caso de violinización. Violinización, presunta, llámalo como tú quieras. Si el caso de Rubiales, el beso de Rubiales, fue una violinización íntima, ¿por qué esta no pueden serlo? Dime tú, ¿qué hay detrás? ¿Crees que la PSOE está induciendo la prostitución en esas mujeres? ¿Crees que esas mujeres deberían ir a Fiscalía, ya que la PSOE no está respondiendo de manera ejemplar a este caso? ¿Crees que lo harán? ¿O crees que vencerá el don dinero? ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Escríbeme qué sensación te produce. Escríbeme qué sensación te produce conocer, ser conocedor, conocedora de todo esto. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.